El Consejo de Desarrollo Hispano presenta Línea 1, un programa radial de media hora para compartir noticias con información social comunitaria, todos los martes de 8 a 8 y media de la mañana por ondasfm.ca. Ciro Vacunas, el centro de información, referencia y orientación para responder todas sus inquietudes respecto a la vacunación. Llame al 437-335-1859. Síganos en Facebook como Consejo de Desarrollo Hispano. En resumen, un podcast semanal de Línea 1. Hola, soy Sandra Farías y comenzamos en resumen. Los precios del combustible bajaron unos 18 centavos por litro. El descenso se debe a la reducción del impuesto provincial a la gasolina. Se espera que esta baja llegue a otras áreas como taxis, gastos de entrega de alimentos y productos de consumo. Un reporte del Banco de Canadá sobre las expectativas económicas sostiene que la inflación y los bajos salarios se mantendrán todo el año. Los comercios anticipan un escaso crecimiento de ventas, mientras las familias manifiestan preocupación por el costo de alimentos, combustible y vivienda. En tanto, la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, la OPEP, acordó solo un incremento gradual en la producción de petróleo para agosto, lo cual es insuficiente para la actual demanda de combustibles. El primer fin de semana del verano en Toronto ha dejado muchas víctimas en accidentes causados en su mayoría por personas conduciendo intoxicadas. Un joven de 26 años murió atropellado cuando un vehículo pasó la luz en rojo impactando a otro auto en una calle de plena actividad comercial. 6 pasajeros quedaron gravemente heridos. En la región de Peel, varias personas resultaron también heridas, incluida una bebé de pocos meses. La policía pide bajar la velocidad y conducir en modo defensivo para prevenir las muertes por accidentes de tránsito. Omicron es la más letal para las personas mayores de 60 años. Más de 3.500 personas han muerto por esta variante. La directora de Salud Pública de Canadá, Theresa Tam, indicó que las subvariantes BA4 y BA5 son aún más transmisibles. Las nuevas variantes de Omicron son capaces de evadir la inmunidad que las versiones anteriores, lo que probablemente aumente los casos en las próximas semanas. Junto al ministro de Salud, Tam señaló que el 40% de los canadienses aún no han recibido un refuerzo después de sus 2 vacunas principales, lo que nos coloca detrás de otros países del grupo de los 7. El Comité Asesor Nacional sobre Inmunización aconsejó acelerar la otra ronda de vacunas a las personas con mayor riesgo de enfermedad grave, independientemente de la cantidad de dosis de refuerzo que ya hayan recibido. Existe además una incertidumbre considerable sobre si pudiera aparecer una ola futura. Al igual que otras enfermedades respiratorias, COVID podría empeorar en el otoño o podría surgir otra variante. Algunos médicos están pidiendo a Ontario que permita que todos los adultos reciban un segundo refuerzo de la vacuna COVID-19 este verano. Los estudios han demostrado que los refuerzos comienzan a perder algo de efectividad 4 meses después. Actualmente Ontario limita la 4ª dosis a personas mayores de 60 años, así como adultos de cualquier edad que sean indígenas que vivan en cuidados a largo plazo o inmunocomprometidos. Aproximadamente 6 millones de personas que recibieron un refuerzo el invierno pasado aún no son elegibles para recibir otra dosis. Las personas más pobres de Canadá tienen más del doble de probabilidades de morir por causas relacionadas con los opioides que los canadienses más ricos. Esto podría ser una señal de que la inequidad en la salud en todo el país no está mejorando. El estudio de la Universidad de Waterloo señala que los canadienses de las áreas más empobrecidas son 5 veces más probables de terminar en la sala de emergencias. De acuerdo con la Asociación de Enfermeras Registradas de Ontario, hay 26.000 enfermeras educadas internacionalmente que están listas para trabajar, pero aún están esperando que el gobierno les permita ejercer. Un número importante de estas profesionales de la salud provienen de países de habla hispana. La asociación está solicitando al gobierno provincial una legislación que elimine el requisito de tener experiencia canadiense en este campo para poder trabajar, indicó la representante del sector, la doctora Doris Greenspoon. Un
nuevo programa de maestría en salud afroamericana se lanzará en la Universidad de Toronto el próximo otoño. El objetivo es empoderar a la próxima generación de proveedores de atención médica abordando los efectos del racismo contra estas comunidades, algo que se ve a diario en los servicios de atención médica. La solicitud para el programa se abrirá en octubre y será el primer programa en el país. Algunas familias con menores de 5 años están cruzando la frontera con Estados Unidos para poder vacunarles contra la COVID. Este es el primer país en autorizar una vacuna para niños menores de 5 años. Menores de 11 años en Canadá tienen una tasa de hospitalización del doble comparada con menores de más edad. La inyección de Moderna cuesta en Estados Unidos aproximadamente $20 americanos. Salud Pública de Canadá aún sostiene que hace falta más evidencia para autorizar la vacuna en este rango de edad. Cualquier persona que reciba una vacuna fuera del país no será elegible para el programa de lesiones por vacunas en caso de experimentar un efecto secundario grave. Largas colas, retrasos, vuelos cancelados y pérdida de equipaje están afectando las principales terminales aéreas del mundo. Con la llegada del verano, las compañías aéreas no dan abasto para un flujo cada vez mayor de pasajeros. Aquí en Canadá, las autoridades de los principales aeropuertos han pedido a los viajeros de vuelos nacionales que lleguen por lo menos 3 horas antes para evitar aglomeraciones y para vuelos internacionales que lleguen 4 horas antes de los vuelos. El 26 de julio, el Papa Francisco celebrará una misa en el estadio Commonwealth de Edmonton, con capacidad para 56,000 personas. La siguiente parada es en la ciudad de Quebec, donde el Papa se reunirá con el primer ministro y luego pronunciará un discurso público. Durante el viaje podría necesitar, eso sí, de una silla de ruedas por molestias en su rodilla. El Papa estará en Canadá del 24 al 29 de julio visitando Edmonton, Quebec e Iqaluit. El conductor del camión donde murieron decenas de inmigrantes después de quedar atrapados en condiciones sofocantes compareció ante los tribunales de San Antonio, en Texas. Homero Zamorano enfrenta cargos por un delito de trata de personas que ocasionó la muerte de 53 migrantes. Mientras tanto, en un fallo de 5 votos a favor y 4 en contra, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó poner fin a la política permanecer en México implementada durante la presidencia de Trump. Se estima que al menos 70,000 solicitantes de asilo quedaron varados en México mientras se procesaba su ingreso a ese país. La erosión de las costas, la subida del nivel del mar, el calentamiento y la acidificación de las aguas fueron algunos de los temas de la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos. 6,000 participantes, entre ellos jefes de Estado y representantes de la sociedad civil, asistieron a esta conferencia en Portugal. La iniciativa Desafío de Proteger Nuestro Planeta va a invertir $1.000 millones para apoyar la ampliación y gestión de áreas marinas protegidas para el 2030. Organismos de derechos humanos han denunciado la represión descontrolada y el brutal desalojo durante manifestaciones en Ecuador. Miles de personas, incluidos menores, fueron dispersados con gases lacrimógenos y perdigones. Las marchas se desencadenaron por los altos precios en los combustibles y el costo de vida. En resumen, el podcast semanal de Línea 1 fue preparado por el Consejo de Desarrollo Hispano y el programa Yo Me Vacuno, auspiciado por la Agencia de Salud Pública de Canadá. Suscríbase gratis a Línea 1, el boletín semanal del Consejo de Desarrollo Hispano. Reciba en su correo electrónico notas de actualidad, podcast y entrevistas. Envíe un mensaje de WhatsApp al 437-335-1859 consignando su email. Hola, bienvenidos a otro podcast de Línea 1 del Consejo de Desarrollo Hispano. Estamos en esta ocasión con Sofía Pazmino. Ella es una trabajadora comunitaria del Oasis Dufferin, el banco de comida de una de las localidades aquí en el norte de la ciudad de Toronto. Y por supuesto el problema que se presenta hoy en día con la inflación es el tema que queremos tratar con ella para conocer cuál es la demanda que están recibiendo estos bancos de comida que nos imaginamos, Sofía, es muy grande. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este importante tema con la comunidad.
ti, Sandra, muchísimas gracias por la invitación y bueno, siempre honrada de poder apoyar y compartir con la comunidad. Como bien dices, sí, la inflación ha afectado la demanda de los servicios comunitarios, sobre todo de bancos de comida. Si bien, por ejemplo, la pandemia ya había incrementado el número de personas que asistían a los bancos de comida, en los últimos meses este número ha crecido aún más debido a los altos costos de los alimentos. Entonces, sí, por ejemplo, en una semana veíamos antes de la pandemia más o menos entre 80 a 120 personas. Durante la pandemia ese número subió a más o menos 220, 250 y ahora ya pasamos a más o menos 330 familias por semana. Hace poco Food Banks Canada también realizó un survey en el que hablaba sobre este incremento y cómo ha estado impactando negativamente la inflación a los canadienses. ¿Y nos puedes compartir algunos de los datos de esa encuesta que realizó la Organización de Bancos de Comida de Canadá? Y hablan que 1 en cada 5 personas pasaron hambre al menos una vez entre marzo de 2020 y marzo de 2022 debido a que no tenían fondos para comprar alimentos. Esto quiere decir que 7 millones de personas en total tuvieron hambre en ese tiempo al menos una vez por los altos costos de vida en general. Claro, y esto sin tener en cuenta, ¿verdad?, el crecimiento inflacionario que hemos tenido desde marzo hasta ahora, que ha sido casi del 8% y del 9% en algunos alimentos. Hablemos del 10% en general para hacer un promedio, ¿verdad?, porque hay cosas que han subido más que otras. Esto me imagino que es simplemente una tendencia, ¿verdad?, de entender la gravedad de este problema en los próximos meses. Correcto, correcto. Si bien ahorita mismo estamos empezando a sentir ese incremento cada vez que vamos, por ejemplo, al supermercado y vemos cómo más o menos gastamos 10% más de lo que hubiésemos gastado, por ejemplo, el año pasado en alimentos, o cada vez que vamos a poner gasolina. Esto es una tendencia, como dices, que va al alza y que muchos expertos temen se convierta en un stagflation, que básicamente es una mezcla en lo que dicen stagnation o una ralentización del crecimiento económico y combinado con inflación. Y básicamente podría llegar a una recesión. Obviamente el término a nadie le gusta escucharlo. Sin embargo, es importante que empecemos a pensar en que podría ser una posibilidad y que pensemos estratégicamente en cómo organizarnos y no llegar de pronto a ese punto sin herramientas o sin recursos que puedan prevenir que experimentemos inseguridad alimentaria, por ejemplo. ¿Cómo puede hacer la gente para registrarse en un banco de comida y cuáles son un poco las recomendaciones que les puedes dar para superar esta crisis, ¿verdad?, de alza en el precio de los alimentos? Sí, bueno, de hecho, en este momento, como consumidores tenemos varias opciones. La primera, y que quizá podemos charlar en otra ocasión, son modificar nuestros patrones de consumo. Cosas simples como de pronto generar un presupuesto cada mes de lo que necesitamos y cómo vamos a manejar nuestros fondos. Luego, por ejemplo, cuando estamos en el supermercado, quizá ir a las áreas que están designadas para alimentos que han reducido de precio o así. Son pequeñas estrategias en términos de modificar nuestros patrones de consumo. Otra opción es acceder a los programas de alimentos que se ofrecen en la comunidad y que es lo que vamos a estar charlando un poquito más hoy.
Y definitivamente, y yo siempre hago mucho énfasis en esto, y es participar activamente en su comunidad. Entonces, desafortunadamente, uno no puede esperar cambios desde su casa, desde la comunidad de su casa o desde la comodidad de su teléfono. Uno necesita involucrarse activamente en su comunidad, saber qué está pasando, qué programas hay, cómo ser partícipe de esos programas y definitivamente acercarse a las oficinas de sus representantes para ver qué es lo que ellos están haciendo, cómo están trabajando para defender los derechos básicos de las personas, porque eso es otra cosa que nos hemos aprendido, que los alimentos son una comodidad y en realidad son un derecho básico. Entonces, es nuestra responsabilidad también acercarnos a estos representantes y exigir que esos derechos fundamentales sean respetados. En cuanto a los programas de alimentos, existen varios. Entonces, no solo tenemos los bancos de alimentos, sino también hay cenas comunitarias. Y cuando digo cenas, de hecho, se incluye desayuno, almuerzo, cena y snacks, porque comidas hay varios, sí, comidas en general, porque hay bancos de comida u otras organizaciones que ofrecen, por ejemplo, drop-ins, en las que las personas pueden ir durante el día, hay diferentes actividades y acceder a las diferentes comidas ya preparadas, estilo restaurante. Las personas toman sus alimentos y se van. Y también están las huertas comunitarias. Entonces, sea que las personas colaboren y tomen parte de eso que producen, o estas huertas comunitarias también ofrecen mercados locales en ciertas épocas del año y ofrecen sus productos quizá a un precio mejor que mercados locales. ¿Y cómo puede acceder la gente que no conoce el trabajo de Oasis Dufferin? ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Cómo pueden participar de estas actividades para poder solicitar su caja de comida o para ir a una cena comunitaria? ¿Cómo pueden hacer? Sí. Bueno, es simplemente llamando, pero quizá antes de irnos a esa información de cómo llamar, me gustaría realmente charlar sobre los mitos sobre estos servicios, porque realmente nos hemos dado cuenta que hay muchos misconceptions, muchos mitos igual sobre el acceso a estos servicios que le impiden a las personas tomar el teléfono y hacer esa llamada, y quisiera que habláramos un poco de eso antes. Uno de esos, por ejemplo, es que los servicios comunitarios o sobre todo los bancos de comida son solo para gente pobre, en grandes comillas. Tenemos un problema de estigmatización sobre los bancos de comida grandísimo, grandísimo. Y muchas personas que incluso, por ejemplo, están pasando por un momento difícil, pero no necesariamente todavía han llegado a un problema de pobreza extrema, por ejemplo, no acceden al banco de comida porque sea por orgullo o sea porque no, eso hay gente más necesitada que yo todavía no estoy allá. No, el hecho es que si hay la necesidad, si la persona está viendo que le está costando acceder a los alimentos del supermercado, está perfectamente bien complementar con el banco de alimentos. Entonces no por usted acceder al banco de alimentos, entonces ya lo van a tildar de pobre o de que se está aprovechando del sistema o que que se está aprovechando de la gente necesitada. No, simplemente estamos todos viviendo una situación realmente difícil y no tiene ninguna virtud en pasar hambre habiendo estos recursos disponibles. Claro, pero otro mito también es que los bancos de comida distribuyen comida que no es de buena calidad o Correcto. Que puede ser comida de latas, que no es una comida saludable tampoco. ¿Ese es un mito también? Sí, correcto, que en los bancos de comida solo dan latas, solo dan colaciones, es decir, snacks o papitas o dulces, o que la comida está podrida o que la comida está expirada.
Entonces, si bien es cierto que por mucho tiempo los bancos de comida dieron solo latas porque era lo que podían recibir, ahora se han hecho muchos convenios con supermercados, con restaurantes y se ha extendido la cantidad de productos que se dan en el banco de comida. Entonces, por ejemplo, ahora hay programas en los que, si bien obviamente no serán los productos recién salidos del horno, están todavía en un nivel aceptable de condiciones y obviamente que todavía son perfectamente comestibles. O sea, en un banco de comida no vamos a dar algo expirado y que atente contra la salud de la persona, no. Podrá de pronto haber algo por ahí que quizá no se ve tan bonito, que de pronto está quizá ya en una condición no tan buena, pero el 90% de las cosas que se dan todavía está en un estado eh, comestible y que se puede comer sin ningún riesgo a la salud. Y hay vegetales, frutas, Correcto, hay de todo. productos frescos. Exacto, vegetales, frutas, leche, huevos, pan. Como te decía, ahora hay muchos convenios, entonces lo que hacen, por ejemplo, los supermercados es decir, mira, el pan de hoy que no se vendió, al final del día lo vamos a mandar para el banco de comida. Entonces es pan que simplemente, o sea, no tenía nada malo, simplemente no se vendió por políticas de ellos. El pan se pone quizá un poquito duro, entonces ya no lo venden al otro día, queda perfecto al meterlo al horno y está completamente, lo que te digo, comestible, no tiene ningún problema. Entonces es más un tema de frescura, porque eso también a veces nos dicen, pero mire que esa caja de galletas, por ejemplo, decía que el best before date era el 15 de junio y hoy es 29. También hay un pequeño mito, bueno, pequeño gran mito sobre lo que es el best before date y el expiration date. El best before date nos habla es de la frescura de un producto, no de su edibilidad. Entonces, el hecho de que se haya pasado, por ejemplo, esos días o a veces incluso un par de meses, no significa que el producto esté dañado, sino que quizá no va a tener la misma frescura, no va a estar tan crocante, no va a estar tan dulce, no va a estar como el productor lo hubiese garantizado desde el comienzo cuando se hizo ese producto, ¿no ve? Pero no presenta ningún riesgo para la salud. Ya cosas que sí representan un riesgo para la salud, como por ejemplo la fórmula para un bebé, eso sí tiene una fecha de expiración y eso sí no se entrega cuando está cerca o pasada la fecha de expiración, por lo mismo que eso sí representa un riesgo. El resto, lo que son best before days, no es que le dieron un producto malo, simplemente le dieron un producto que quizá no tiene la misma frescura, pero que está perfectamente bueno. E incluso esos parámetros también son muy arbitrarios, o sea, eso lo decidió la persona, bueno, la compañía que lo fabricó, pero perfectamente 3 meses después puede estar en condiciones como que lo hubiese comprado 6 meses antes. Entonces también eso es... Y para gente que tiene dietas especiales, por ejemplo. Sí, eso es otro mito. Las personas pueden decir, no, yo soy diabético y en el banco de comida solo me van a dar dulces, a mí no me sirve nada lo que haya. No, tampoco es cierto. Si bien los bancos de comida dependen de las donaciones o de lo que les llegue de las organizaciones patrocinadoras, también tienen fondos en muchos casos para comprar estos productos especiales o incluso los piden en donación a las personas y las personas donan estos productos especiales. Entonces, por ejemplo, si necesitan meal replacements para las personas diabéticas o las personas que tienen sensibilidad al gluten, vienen productos con las indicaciones, o personas que no pueden tomar ningún producto lácteo, hay suplementos alternativos a los lácteos. Entonces, obviamente no se ofrecen de forma como abierta, porque no es lo que tenemos así en el día a día en gran abundancia,
pero sí hay. Y cuando la persona nos comenta estas necesidades, nosotros lo que hacemos es precisamente una campaña, decirle a nuestra comunidad, miren, tenemos estas necesidades dentro de nuestra comunidad, por favor, si nos pueden traer estos tipos de productos, se los agradecemos, y así hemos hecho en muchas ocasiones. Por ejemplo, ahora también ofrecemos productos de higiene personal, productos para bebés. Entonces, cuando nuestra comunidad nos dice, bueno, queremos hacer un food drive, por ejemplo, ¿qué necesitan? Pedimos específicamente estos productos y así podemos ofrecer también y suplir esas necesidades. Ahora, otros mitos. No, es que nadie habla español, entonces ¿cómo voy a hacer para registrarme? Si bien sí es cierto que muchos bancos de comida no tienen a alguien que habla español, generalmente tanto en Oasis como en Daily Bread Food Bank deben encontrar una persona que les hable español, y si no la encuentran ahí mismo, recién llaman, les devuelven la llamada. Entonces, el idioma tampoco debe ser una barrera. Y por ejemplo, si ustedes dicen, no, pero es que mi banco de comida definitivamente no hay nadie que hable español, bueno, entonces llame a Oasis, que en Oasis alguien que hable español le puede hacer la referencia, conectar con el banco de comida local y hacer el proceso de registro, y ya usted puede ir a su banco de comida local después de hablar con una persona en Oasis. O sea, para eso tampoco hay inconveniente. Y vayamos a los requisitos entonces, Sofía. Listo. Una última cosilla que quería mencionar sobre los bancos de comida ahorita es que también muchas personas creen que no pueden acceder si no tienen documentos. Y bueno, eso hace parte precisamente también de lo que vamos a hablar ahorita en términos de los requisitos. Eso es un mito. No, si usted no tiene documentos, no importa, con que simplemente nos diga que usted reside en la ciudad de Toronto y que usted nos dé, por ejemplo, los nombres y edades de los miembros de su familia que quieren recibir comida del banco de comida. Eso es todo. No necesitan mostrarnos ni visas ni nada, absolutamente nada. Simplemente tomamos la palabra que usted reside en Toronto. Como te decía, simplemente es llamar. Yo recomiendo que se registren antes de ir al banco de comida. Nosotros como tal tenemos dos formas de acceder al banco de comida. Una es por cita, los días martes de 3 a 5 de la tarde, o simplemente ir al banco de comida el día miércoles de 9:30 a 12:30. Sin embargo, ahorita también por temas de pandemia, desafortunadamente las personas no están pudiendo entrar al edificio. Antes nosotros teníamos nuestros servicios, simplemente la gente entraba, venía y escogía sus alimentos, lo que se quisiera llevar, como si estuviera en el supermercado básicamente. Desafortunadamente ahorita nuestro servicio es por fuera, entonces recibe una bolsa ya hecha de los productos que va a recibir. Sí damos la opción de escoger algunos productos especiales, como por ejemplo pañales para bebé o productos de aseo personal, etcétera. Pero también precisamente por eso es mejor que llamen antes. Entonces el número de Oasis es 416-536-4431. Allí con mucho gusto usted llama, dice me quiero registrar para el banco de comida. Tomamos unos datos muy básicos, como le decía, su nombre, su dirección, y aún así, si usted, por ejemplo, siente que no quiere dar su dirección, simplemente nos dice yo vivo en tal intersección, no hay problema. Y de ¿Tampoco es limitado si uno vive en una dirección que esté lejos del centro, o hay como una para zona? Las personas hispanas no. Oasis sí tiene un catchment independientemente area. De la dirección. Uh-huh. Sí, Oasis sí tiene un catchment area, pero si la persona habla español, precisamente por lo que tenemos personas que hablan español, no tenemos ese requisito que vivan en esa área. No, puede vivir en el Greater Toronto Area. Obviamente que pues entre más lejos de Oasis es más difícil que lleguen hasta allí,
Y obviamente si la persona prefiere, lo mismo puede visitarnos y ese día que reciba su comida le podemos buscar qué banco de comida le queda más cerca para que siga yendo. Pero si prefiere igual venirnos a visitar, nosotros felices. ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección de Oasis? La dirección es el 1219 de Dufferin Street. Estamos en la intersección de Dufferin y Hallam Street. Eso es 2 bloques al norte de Bloor. En toda la esquina hay una iglesia. Es la iglesia bautista de Dufferin. Oasis opera en esa iglesia. Pero lo mejor entonces es llamar al 416-536-4431 porque allí uno puede dejar el mensaje, me imagino, o le atiende a alguien si es en horario de oficina y se puede registrar y avisar cuándo puede ir a buscar sus alimentos y tal vez pedir incluso algunas cosas específicas que ustedes puedan coordinar con anticipación. Esto Correcto. Es realmente una información muy útil, Sofía, para toda nuestra comunidad que está sufriendo las consecuencias de esta alta inflación. Le agradecemos a Sofía Pazmino por esta importante información que nos ha compartido respecto de cómo acceder a los bancos de comida, cuál es el trabajo que se realiza con la comunidad y sobre todo terminar con estos mitos, ¿verdad?, alrededor de el acceso a los alimentos. Esto es un derecho y todos tenemos también que involucrarnos de alguna manera para salir de esta coyuntura difícil en la que nos encontramos. Participe, súmese, llame por teléfono a Oasis Dufferin y comparta este video también con otros amigos, con familiares, con aquellas personas que usted cree que puedan necesitar. Ya se sabe que solo hace falta hablar español y allí está una coordinadora, una trabajadora comunitaria que va a poder ayudarle en encontrar este espacio realmente social de compartir y de juntos ayudarnos entre todos para superar esta situación económica en la cual se encuentran todas las familias realmente de nuestra ciudad que están viviendo, ¿verdad?, el día a día y que tienen que salir adelante a pesar de las dificultades. Así es, Sandra, muchísimas gracias por la invitación y bueno, también dejándoles saber que además de nuestro banco de alimentos, Oasis ofrece una cena comunitaria, ofrece consejería para mujeres hispanas y también un grupo de adultos mayores, así que si hay alguien que esté interesado, las puertas del centro están abiertas. También si necesitan información sobre cualquier otro recurso de la comunidad, sea en términos legales, inmigración, de vivienda, podemos conectarles con las agencias que hacen ese tipo de trabajo. Ahí estamos para servir y bueno. Muchísimas gracias, Sofía Pazmino de Oasis Dufferin. Este es el podcast de Línea 1 para esta semana. Muchísimas gracias. Nos volveremos a encontrar en Línea 1 el próximo martes. Gracias por permitirnos acompañarles en la radio. Para enviar su sugerencia a Línea 1, escríbanos por WhatsApp al 437-335-1859.